Vale. Bueno, y es posible que algunos de ustedes se pregunten, bueno, ¿y por qué en este evento hablar de implantación de unidades de biomecánica, ¿no? Pues déjenme que les cuente una breve historia de lo que es la biomecánica laboral en el contexto en el que nos estamos moviendo. Nosotros en el IBV, en el Instituto de Biomecánica de Valencia, desarrollamos una serie de tecnologías allá por los años 90, ¿no? Y de hecho las implementamos a finales del 99. Sin embargo, fue en el 2019 cuando conseguimos el registro INVIMA para que estas tecnologías pudiesen utilizarse aquí en Colombia y, de hecho, la IPS CIREC en Bogotá las implementó. Se implementó porque su objetivo era aprovechar estas tecnologías pues, para apoyar los procesos de rehabilitación y reintegro. Sin embargo, llegó nuestra famosa pandemia, qué decir sobre ella, y es cierto que eso nos demoró el proceso de implementación de este tipo de técnicas. En el año 23 fue cuando ya firmamos un convenio con la Asociación de Juntas de Calificación de Invalidez, porque esta asociación visionó el potencial interés de estas técnicas en el contexto colombiano y a partir de ahí empezamos a colaborar en capacitaciones, distintas actividades, etcétera. También en ese mismo año ARL Bolívar empezó un proyecto piloto que presentamos justo el año pasado, el año anterior, en el que se marcó como objetivo evaluar si este tipo de técnicas podían tener utilidad en el contexto en el que se movía. Y ya llegamos pues, a este año en el que otras ARLs están empezando a utilizar este tipo de pruebas y por eso creemos que es un buen momento para socializar las buenas prácticas para una adecuada implementación de este tipo de técnicas. De manera que lo que queremos es socializar las claves, como decía, de una implementación exitosa de una unidad de valoración biomecánica para la mejora del reintegro laboral. Ese es el objetivo de este taller. Para ello, pues ya lo saben, me acompañan unos estupendos ponentes que, como ven, de alguna manera representan a la mayor parte de agentes de interés en este contexto. Tenemos ARLs, tenemos IPS y tenemos juntas y lo que buscamos es trabajar de manera coordinada en este contexto. ¿Vale? Antes de empezar, sí que queríamos también conocer un poquito qué perfiles tenemos en la sala. ¿Vale? Y por eso pues, me gustaría pues, hacerles algunas preguntas muy breves. Empezar primero por, me gustaría que levantase la mano las personas que conocen o saben qué es eso de la valoración funcional biomecánica. Solo con levantar la mano es suficiente, por saber si tenemos a muchas personas que conocen el tema o no tantas. Veo que hay algunas, pero no muchas. Eso es importante porque yo confío en que lo que vamos a hablar hoy pues, les ayude a dilucidar algunas inquietudes. Luego, respecto al tipo de entidades que tenemos en la sala, pues, por ejemplo, personas que trabajan en alguna junta, pueden levantar la mano por saber si tenemos representantes aquí, aparte de la compañera Ligia. Aquí tenemos alguno. De ARLs, por ejemplo, tenemos, aquí tenemos algún representante de ARL también. De IPS, por ejemplo, tenemos por ahí unos cuantos más, muy bien. Y de empresas, profesionales que trabajan en empresas en el campo de la prevención, veo que es una parte importante, fenomenal. Y por último, de universidades, docentes, también tenemos por allá algún compañero, fenomenal. Muy bien, pues nada, me gustaría también, de alguna manera, pues conocer algunas de las expectativas que ustedes tienen por este taller. No sé, por ejemplo, he visto por ahí a Maleja, que sé que sabe de este tema también bastante. Pues no sé si, por ejemplo, nos puedes compartir qué esperarías de este taller. Te acerco el micro. Buenas tardes. ¿Qué espero? Pues Nacho, tú sabes que soy una convencida del reintegro temprano y que sobre todo la capacidad residual en los pacientes es lo más importante más allá de la deficiencia con la que quedó la discapacidad o la limitación funcional. Entonces espero llevarme muchas herramientas para seguir pensando y creando desde la IPS. Yo soy dueña de una IPS que se llama Regresa y solo se dedica a hacer rehabilitación temprana y reintegro laboral temprano para ARL, solo manejamos ARLs. Entonces quiero
ampliar los protocolos. Tú sabes que soy una fiel convencida de la biomecánica. Muy bien, muchísimas gracias, Maleja. Como hay confianza, he aprovechado para preguntarte. Pues sí, espero que algunas de estas cuestiones que comentas pues puedan ser resueltas aquí, porque verás que vamos a socializar pues muchos tips sobre el aprovechamiento de este tipo de técnicas. Como hay algunas personas que no conocen qué es eso de la biomecánica, queríamos hacer una introducción muy sencilla. Estamos hablando de una serie de pruebas complementarias médicas, de manera que se utilizan por parte de profesionales sanitarios en el contexto clínico, las que vamos a colocar una serie de sensores, no entraré en detalles técnicos hoy, que nos permiten registrar los movimientos y las fuerzas que ejercen estas personas cuando realizan un protocolo concreto. En esa imagen, por ejemplo, estamos viendo el protocolo que permite evaluar cómo una persona sube y baja unas escaleras. A partir de ahí se genera un informe automático, no manipulable, que compara los resultados con una serie de bases de datos, y eso es lo que nos permite realizar una interpretación desde la perspectiva de la capacidad funcional de estos pacientes. Una interpretación que no va a tener sesgos, porque como comparamos con bases de datos no va a haber posibilidad de manipular, y en un contexto que en ocasiones es médico-legal, pues es importante garantizar pues esta, vamos a decirlo así, esta neutralidad, ¿vale? Decirles que en el 2019 estas tecnologías, como decíamos anteriormente, consiguieron el registro INVIMA pues para que se puedan utilizar con pacientes aquí en Colombia. Justo en el año anterior actualizamos esos registros con las nuevas tecnologías que habíamos ido desarrollando, y esto veréis que es clave pues para el aprovechamiento de este tipo de técnicas en el contexto en el que nos movemos, pues para utilizarlas con garantías, ¿no? Dicho esto, voy a parar esta introducción, le voy a dar paso a mi compañero Pablo, que nos va a socializar un par de casos reales de su ARL, y espero que con esto pues entiendan un poquito mejor cómo se aprovechan este tipo de técnicas. Pablo, cuando quieras. Tienes 6 minutitos para cada caso, te haré una señal para cuando lleves la mitad. Haré un Muy poco de bien. polimalo en esta sesión. Que no se note nada de presión en el ejercicio. Muy buenas tardes para todos. Entonces, espero que esta charla les permita favorecer la digestión del almuerzo, que no los vaya a agarrar una oleada alcalina ahí en este momento. Como ven, nosotros desde Seguros Bolívar ARL hemos venido trabajando con la prueba biomecánica. No somos exactamente pioneros porque ya se venía intentando desde antes, pero hoy estamos acá porque si no somos los pioneros, hemos sido los que hemos tenido éxito con esta prueba. Les traemos dos casos básicos para que se hagan un contexto del ejercicio real de la aplicación de la prueba biomecánica. En este caso tenemos a Mr. Green. Es un trabajador que sufre un accidente de trabajo en el 2022, caída de 1 metro de altura con una lesión del manguito rotador. Esos rangos de movimiento son los que ven ahí, son los que el trabajador tuvo, y ese es el resultado de las pruebas que nosotros teníamos. Un trabajador con un dolor en una escala de 4/10, pero que no lográbamos la mejoría que realmente estábamos esperando. Y además de eso, se intentaba el reintegro y el reintegro era fallido porque los gestos para las actividades que él necesitaba realizar no los estaba logrando. Así que la pregunta fue, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Y decidimos apoyarnos en las pruebas biomecánicas. Aquí ustedes ven los resultados reales de esa prueba biomecánica que realizamos al trabajador, unas gráficas en donde pues ya más adelante de pronto alcancemos a ver algo más, una zona azul, bueno, soy hombre, no sé, gris, ahí sí, no tengo a mi esposa al lado para preguntarle qué color es, pero esa sombra que es el rango de normalidad, un rojo en donde vemos el rango de movimiento del hombro que no está comprometido y un azul donde está el comprometido, que ustedes pueden ver gráficamente la diferencia que hay entre los dos. Y luego del resultado de la prueba biomecánica nos llega una conclusión que nos dice, esta es una prueba biomecánica de un trabajador que es compatible con el compromiso funcional, es compatible con sus capacidades. Creo que lo hemos dicho en escenarios anteriores,
No hay que estigmatizar porque haya uno que otro que de pronto quiera manipular el sistema. Muchos realmente están comprometidos, pero a veces necesitamos como un poquito de línea en este sentido. Ustedes ven ahí el índice de colaboración del trabajador durante la prueba, 100% completamente concordante con los diferentes protocolos de la prueba. ¿Qué logramos hacer nosotros con un resultado como este? En este escenario identificamos que es un trabajador con un compromiso real. Lo ve nuestro ortopedista, fisiatra, estructuralmente ya vemos corregida la lesión, pero algo está faltando para alcanzar ese éxito que tenemos. Es un trabajador que realmente puede estar simplemente asustado, pues después de una lesión de ese tipo en la que requirió algún tipo de manejo intensivo, dolor durante su proceso y que le digan que otra vez retome ciertas actividades, eso puede dar miedo. Y lo que nos facilitó este ejercicio es que le pudimos dar la información a los especialistas tratantes, porque tanto al ortopedista como al fisiatra se ajustó el programa de rehabilitación, porque aquí de pronto lo que requerimos no es mejorar movilidad, sino es que el trabajador gane confianza. Se brinda el apoyo al trabajador también frente a su proceso real y él ve que realmente tiene una capacidad diferente a lo que él percibe y con eso también logramos ajustar el programa de reintegro de este trabajador. Luego de él viene Mr. Yellow. Mr. Yellow es un trabajador con un accidente del 2020, cayó de su propia altura, tiene una lesión en manguito rotador, ahí ustedes ven en los rangos de movimiento bastante comprometidos previos al procedimiento quirúrgico, se opera, mala recuperación, no se logra la movilidad esperada, hay rigidez, a pesar de que los exámenes complementarios no eran tan claros de un compromiso, el especialista decidió reintervenir, a pesar de que como que no cuadraba, pero dijo, esta es como la esperanza, reintervenimos y ustedes ven la evaluación funcional luego de 2 procedimientos quirúrgicos. Entonces decidimos realizar calificación de pérdida de capacidad laboral en el 2022. La primera es la nuestra con un 21.8, termina en Junta Regional con un 24.18 y con eso se hace el pago de la IPP. El trabajador al año siguiente de esa calificación solicita recalificación, cosa que ya nos llamó la atención. Pero además de solicitar la recalificación, ustedes ven ahí unos hallazgos clínicos. Les quise traer como los que le abren a uno a veces un poquito los ojos, y es ver unos hombros simétricos, con un trofismo simétrico, que incluso la movilidad se percibe mejor a pesar de que él dice que está peor de sus rangos y de sus capacidades. Incluso con maniobras de distracción se logra en algunas evaluaciones encontrar rangos de movilidad normal. Decidimos realizar, para ese momento todavía no estábamos con la prueba biomecánica. Así es que calificamos la pérdida de capacidad laboral, no había progresión, nos mantuvimos en lo que dijo la Junta Regional, ya soportamos un poco con las diferentes valoraciones que teníamos. En ese caso logramos bajarle un poquito, más o menos a casi como empezamos en algún momento. Y luego para el 2025 solicita nuevamente recalificación, ¿sí? No la miren, está ahí tachada, es para que ustedes no la vean. Hagan de cuenta ahorita cuando la veamos, es una sorpresa. Entonces nosotros en el 2025 dijimos, pero ¿qué es lo que pasa? Clínica inconsistente, conceptos discordantes, una evolución que no nos cuadra, un trabajador que todos los años nos está solicitando una recalificación. De nuevo vemos el gráfico, vemos los resultados de la prueba biomecánica y resaltar en las conclusiones, a diferencia del anterior, en este vemos que ya nos dicen que no ha realizado un esfuerzo compatible con el máximo de sus capacidades. En las barras inferiores pueden ver el índice de colaboración a la derecha y ven cómo esa barra no está lo verdecita como estaba el de nuestro caso anterior. Encontramos una prueba que muestra resultados incoherentes entre sí, los resultados cuando se mantiene en maniobras de distracción al paciente, menos coherentes todavía alcanzan a ser, la repetibilidad de los gestos es baja y definitivamente un índice de colaboración que no nos da. Entonces estábamos ante un trabajador que estaba realizando un esfuerzo no compatible con sus capacidades. Aquí, a diferencia del anterior, encontramos un compromiso que no es el real.
Los especialistas con esta evaluación no solo tienen un poco más de contexto, sino tienen un poco más de soporte para poder decir y exigir un poco en el escenario del manejo, pero además de eso, los mismos especialistas en su afán de salir del caso a veces dicen recalifíquenlo, y a veces piensan que la calificación de pérdida es lo que soluciona como todos los escenarios. Entonces ya ellos con esto dijeron, bueno, no, mentiras, ese no es el camino porque ese está perpetuando otras cosas. Logramos alinear el manejo, cercamos las prestaciones, el trabajador incluso solicitaba pagos de viáticos para irse a hacer terapias que no sabemos exactamente para qué le estaban sirviendo. Se ajustó todo el programa de rehabilitación, incluso en su mayoría lo suspendimos, tuvimos un enfoque generado hacia su reintegro, controlamos el tema de las incapacidades y en gestión con la empresa ese retorno. Igual se adelantó la calificación de pérdida de capacidad laboral, no podemos con esta prueba decir que no había ninguna secuela, pero al menos pudimos documentarnos y decantarnos por las pruebas más favorables en la condición clínica, bajamos la PCL al 18.5, le aclaramos los soportes y con estos soportes lo que logramos, se lo logramos presentar al trabajador en el dictamen, en esta ocasión no apeló, se aceptó el dictamen que emitió la ARL. Y posterior a eso les cuento que hace un par de meses solicitó la recalificación como corresponde cada año, ¿sí? Allá para certificar su sobrevivencia, entonces él solicita una recalificación y se le respondió claro que sí, vamos a ver cuál es su condición clínica, le haremos una prueba biomecánica y pues no ha vuelto a aparecer por ahora a solicitar recalificación. Entonces estos son como casos reales que queríamos presentar aquí para este ejercicio del taller. Sí, muchas gracias, Pablo. Respecto a las pruebas biomecánicas, deciros, como os comentaba al principio, que llevamos trabajando en ellas pues más de 30 años. Y aquí en esta slide, de hecho, estáis viendo un resumen de algunos de los estudios coste-beneficio que hemos estado realizando, ¿no? Por ejemplo, en el contexto de la rehabilitación con Generali, pues pudimos evidenciar que cuando utilizábamos las pruebas pues éramos capaces de reducir el 35% de las sesiones innecesarias, o en incapacidades temporales, por ejemplo, con una aseguradora española con un MIVAL un 23%, con los médicos forenses en Valencia, que son como los peritos médicos judiciales, pues pudimos demostrar que se ahorraban en secuelas un 37%, con otras aseguradoras, pues en el ligamento cruzado anterior, pues reducciones de ITs de un 22%, o por ejemplo en temas relacionados con sentencias judiciales favorables, pues con Mazo en un 89% de los casos habíamos tenido apoyo, etcétera, ¿no? De hecho, es importante también resaltar que hemos empezado en los últimos tiempos a realizar algunos estudios en Latinoamérica. Les presento uno que hicimos en Chile, en el que en el 100% de los casos los profesionales sanitarios concluyeron que las pruebas biomecánicas eran de utilidad para el contexto de la gestión de la incapacidad laboral, y el estudio en el que presentamos el año anterior, junto a Coljuntas, a CIREC y a Bolívar, una de las principales conclusiones era que en el 70% de los casos estas pruebas eran de utilidad pues, para los profesionales de las aseguradoras. Con todos estos resultados, pues al final lo que tenemos claro es que entre un 25 y casi un 40% de los casos, cuando utilizamos la biomecánica, pues somos capaces de generar ahorros, ¿no? De manera que estamos hablando de porcentajes importantes que nos van a permitir gestionar un poquito mejor. Y con esta idea en la cabeza, pues quería volver a darle paso a Pablo para que hable desde la visión de la ARL cómo implementar y cómo gestionar este tipo de unidades. Así que, Pablo, cuando quieras. Bien. Bueno, ese 70%, aquí esperemos que la sociedad nos apruebe la publicación para que lo puedan leer en sus correos desde el viernes, por si acaso. Después del Congreso lo pueden evaluar. La idea es que nosotros no trabajamos sin un soporte, sin un sustento, así que decidimos realizar una prueba piloto para sustentar si esta prueba realmente nos iba a funcionar. Trabajamos inicialmente en casos de pérdida de capacidad laboral y esfuerzo no compatible, pero como lo vamos a ver más adelante, ya construimos un protocolo y extendimos el uso de la prueba biomecánica en otros escenarios. Esta es la realidad de nuestro ejercicio y veo, aquí vi que la mayoría de las manitos eran de empresa y esta es la realidad de nuestras empresas.
Y nosotros siempre hablamos de este tipo de estructuras comprometidas: el hombro, la rodilla y la columna lumbar. La lumbalgia, el dolor de hombro. Entonces, lo que queríamos representar aquí es cómo este tipo de diagnósticos, en ocasiones algunos con incidencia media, otros con incidencia relativamente alta, algunos con unos costes de tratamiento que son muy variables dependiendo de, ya vieron nuestro casito de hombro que terminó con 2 cirugías, con 4 años casi de incapacidad continua. Esos costes en prestaciones económicas normalmente son los más complejos, ¿sí? No sé quién no ha tenido un lumbago de esos que pasa por 30 terapias y uno, pero si era un espasmito muscular que pasa, ya va en 60, ya va en 90, 4 meses de incapacidad, o vuelve, trabaja una semana y se incapacitó al siguiente puente y vuelve un mes después. Entonces, ese es el tipo de situaciones que nosotros vivimos. Esta es una herramienta que está hecha para casos reales. Hoy en día, nuestro protocolo establece que es el médico laboral el que debe definir el uso de la prueba. Ese es un tema de costo-eficiencia, ¿sí? La prueba no puede usarse indiscriminadamente, o si no, pues los resultados terminan no siendo los que esperamos. Pero nosotros estamos proyectando mínimo estos 4 escenarios de profesionales que puedan ordenar la prueba directamente. Y básicamente tenemos especialistas en dolor para todos esos cuadros que definitivamente tienen algún compromiso asociado, restricciones lumbares, ¿sí? Bien sea ortopedista de columna, neurocirujanos, alteraciones a nivel de la marcha, que no sea solo el fisiatra, sino que ortopedia también pueda ordenarlo. Y definitivamente, cuando un calificador ve como perito de ese ejercicio de definir las secuelas de un evento, que algo no está coincidiendo, entonces que también podamos utilizar ese tipo de pruebas. Si ustedes ven en la última columna, tiene una intención clara. Esta es la visión de calificación y yo quiero saber si hay un compromiso real. Y es la visión de lo que algunos sospechamos que es un trabajador que está con un síndrome facticio, que es un trabajador que está maximizando su compromiso real. Pero, como les vamos a mostrar ahorita, nosotros también estamos evidenciando los beneficios en escenarios diferentes a estos. Entonces, no debemos pensar solo en paciente o trabajador que pueda no tener un compromiso real o ya para definir sus secuelas, sino que realmente tenemos otros escenarios en los que nos puede funcionar muy bien. ¿Qué requerimientos son básicos para nosotros? Entonces, cuando a mí me dicen, ¿usted qué busca en una herramienta? Y que fue con lo que empezamos desde la Gerencia de Innovación de Seguros Bolívar ARL. Primero, que sea una tecnología que esté evaluada. No nos interesaba hacer los conejillos de Indias, pero pues ya vieron la historia. Tiene bastantes pruebas. Que no las tuviera en Colombia no quiere decir que no pudiera ser útil para nosotros, que tuviera un registro, porque nos encontramos ante otro tipo de herramientas que no estaban registrados para manejo en salud y hay que tener cuidado con eso. Que sea avanzada, pues la idea no es estar retrocediendo en el ejercicio y volver a usar la campanita de Pinar, sino que podamos ir progresando en las herramientas tecnológicas, que complemente las evaluaciones de nuestros especialistas, que esté calibrada, estandarizada, que se use en salud, pero además de eso, que sea manejada por profesionales idóneos. Para manejar esta herramienta se requieren estudios especializados, que esa herramienta además tenga todo ese proceso y cumpla con las indicaciones del fabricante, que los informes sean más o menos como los necesitamos. Ustedes vieron, un informe reportaba un compromiso real, el otro que no. Es que lo que necesitamos no es que nos digan que los trabajadores no tienen un compromiso real. Lo que necesitamos es saber aterrizarnos un poquito más hacia qué nos estamos acercando. Y como componentes adicionales y que evidenciamos como clave en este ejercicio, definitivamente la comunicación, ¿sí? Debemos estar asequibles las dos partes, pero definitivamente cuando yo quiero la tecnología es poder hablar con la institución, tener esa capacidad de ajustarnos a las necesidades desde ambos lados y definitivamente acordar, tener unos acuerdos claros y saber a qué es a lo que estamos apuntando con ese ejercicio. Muy bien, muchísimas gracias, Pablo. Aparte se ha ajustado al tiempo de manera británica. Ahora le vamos a dar el paso a la doctora Catalina, que nos va a socializar
la perspectiva de la IPS. ¿Por qué plantearon la implementación de este tipo de técnicas y cómo lo han logrado? ¿Tienes 15 minutitos, Catalina? Ok, no hay presiones. Bueno, buenas tardes para todos. Para mí es un placer, sabiendo que tengo otra disciplina, otra especialidad, pero espero transmitirles todo lo que puedo acerca del amor a la biomecánica y cómo les puede servir a ustedes para instaurar en sus instituciones y pues para el uso de en la toma de decisión. Entonces, ¿cuál es la necesidad de objetivizar la capacidad funcional? Uno, que se puede prevenir una lesión. ¿Cómo lo hago? Evalúo de manera objetiva, hago un diagnóstico y hago un seguimiento de la alteración. Dos, que la rehabilitación puede ser personalizada, así como nos comentaban ahora. Es importante que nosotros diseñemos cómo es el programa de rehabilitación, si voy a tener una ortesis, una prótesis, que sea objetivo y cómo puedo tener ese seguimiento de una manera más fácil y más cuantificada. La prevención y la optimización deportiva son cosas que desde mi área se anotan, pero quizás también les puede servir la reducción de lesiones y las mejorías del rendimiento en cuanto a esta actividad. En la investigación y desarrollo, como estamos viendo, es necesario hacer estudios que nos permitan validar pruebas y pues hacer pruebas en nuestra misma población. La necesidad para la medicina laboral en sí es la necesidad que tengan de objetivizar la capacidad funcional de su trabajador. O sea, quieren medir el comportamiento que es real de lo que está desenvolviéndose y cuantificarlo de una manera, digamos que objetiva, y con esto puedan tomar decisiones. El soporte técnico para la toma de decisiones de incapacidades laborales permite que ustedes puedan generar informes, o sea, van a tener un informe biomecánico que les da de manera precisa cómo está el trabajador para las incapacidades. Hay reducción de costos, obviamente, si yo tengo menos incapacidades, menos, digamos que repercusiones, pues seguramente es más costo efectiva para las instituciones y podemos detectar a los pacientes que no hacen colaboración o que tienen síndromes facticios, que podemos encajarlos dentro de la detección de la simulación o la baja colaboración de las personas. ¿Y qué se necesita en un laboratorio, en una unidad de biomecánica? Pues hay muchas cosas aquí, no me voy a entrar mucho en la diapositiva, pero si yo quiero ver cómo es el movimiento laboral, el análisis del movimiento, tengo que tener un sistema de análisis cinético. Por ejemplo, si quiero ver cómo está la distribución de las cargas de una actividad durante la marcha, pues seguramente voy a necesitar unas plataformas de análisis de presión. Si necesito ver cuáles son los estudios ocupacionales que está haciendo un trabajador, debo tener sensores inerciales o retornar a los trabajadores al trabajo, hago dinamometrías o análisis musculares para ver si hay fatiga laboral mientras que ellos están haciendo esa actividad, pues puedo hacerlo con electromiografías de superficie. Entonces, estas son las tecnologías con las que debe contar un laboratorio pues, que les puede servir a ustedes para la toma de decisión. Vale, y en cuanto a los requerimientos de la tecnología, ¿qué esperamos? Uno, que sea validada científicamente, o sea, que tenga cómo demostrarse que esta prueba biomecánica, evalúa lo que pretende evaluar, ¿sí? No que estoy haciendo una prueba biomecánica para X o yo soy con prueba, digamos, voy a detectar fuerza y no puedo cuantificar fuerza, sino que sea efectivamente para lo que pretendo evaluarla. Que tenga precisión y que sea fiable la medición para que yo pueda tomar la decisión. Quiere decir que este mismo resultado debe repetirse de una forma importante para que así yo tome la decisión, que haya una certificación y que haya seguridad del dispositivo. Lo que estaban diciendo del INVIMA es lo que nos genera a nosotros la seguridad que este elemento es biocompatible y que no le vamos a causar daño a la persona que está haciendo el estudio para poder crear como esa seguridad de la tecnología. Otra es que haya capacidad entre tecnologías
para que yo pueda hacer el análisis. Entonces, ¿para qué se hace esto? Porque necesitamos los valores de referencia, ya hay estudios, por eso es que cuando notamos los resultados de las pruebas, como ya les voy a decir, efectivamente hay un estudio poblacional de esa prueba que nos permite tener la seguridad de que la capacidad de la integración está dada. Y la utilidad clínica debe ser por protocolos que ya están instaurados y que son interpretables para cada prueba. Esto permite que las pruebas de estas tecnologías tengan una precisión y resolución de medición pues más exacta. Vale, ¿y por qué tienen que tener INVIMA un laboratorio de biomecánica? Uno, porque pues nos da validez legal y eso es importante para los resultados clínicos, para las juntas de calificación, para los informes periciales y pues para todos los accidentes del trabajo. Dos, porque es el cumplimiento normativo de nuestro sistema, que los elementos que nosotros utilicemos como dispositivo médico tengan INVIMA. Cuatro, porque la ARL, como nos estaba explicando Pablo, pues exige que efectivamente si yo voy a utilizar una prueba biomecánica, esta prueba biomecánica debe contar con un aval del INVIMA. Y esto nos da más validez médico-legal en caso de que nosotros tengamos que hacer una trazabilidad de un caso o ver el control de calidad del mismo. Y la garantía de seguridad, porque pues ya sabemos que una prueba que cumple con los estándares es biocompatible, hace precisión sobre la medición y tiene calibración que es certificada, que se hace cada determinado tiempo, que le da como esa fuerza. ¿Qué se necesita para tener un laboratorio? Un espacio mínimo entre 30 y 120 metros cuadrados, eso depende de las pruebas que yo quiera realizar. La zona de marcha mínima es de 6 metros hasta 10 metros y tiene que tener una iluminación que sea controlada, no se puede con luz día. El piso debe tener unas características técnicas que permita tener las plataformas para la medición y debe haber aislamiento electromagnético. ¿Y qué requerimientos de profesionales tenemos nosotros como institución? Y seguramente lo que se requerirá en cada institución: uno, el médico fisiatra, que es el responsable clínico del laboratorio. Nosotros garantizamos que el análisis se haga pues tanto clínica como terapéuticamente tenga relevancia este informe o este estudio que se está haciendo. Dos, la fisioterapeuta, que es especializada en análisis de movimiento, son subespecialistas en biomecánica y pues esto permite que se haga un mejor análisis. El ingeniero biomédico, que es el responsable pues de la parte tecnológica, el análisis de datos y el montaje de los protocolos en caso que no lo haya. Y el técnico del laboratorio biomecánico, que responde hacia cómo está la vida diaria del laboratorio, qué le hace falta, como que garantiza la continuidad de la operación del laboratorio. Vale, y en cuanto a cómo se hace o la inversión, es el área que ya les comenté cómo es. Efectivamente, que la prueba que ustedes vayan a montar o que tenga INVIMA, que al menos se haga 20 minutos la prueba y 10 minutos el reporte, que haya un soporte sobre esta prueba biomecánica y que se cuente con el equipo, que sería el fisio, el médico y el técnico. Muy bien, muchas gracias, Catalina. Ahora vamos a dejar un espacio en el que tanto Pablo por su lado como Catalina por el suyo van a socializar qué mecanismos de coordinación son más apropiados de cara a esa prestación de servicios ARL e IPS. Si no recuerdo mal, empieza Pablo y luego continúa Catalina. Sí. Si no me pellizcas, te puedes quedar ahí. Listos. Entonces, los mecanismos que sugerimos nosotros y que hacen parte del protocolo que construimos para elaborar o para
autorizar o para definir que estas pruebas biomecánicas sí entran, es lo primero, tener un protocolo definido. Esto no es una prueba que hagamos porque sí, o no sé cuántos ordenemos una resonancia porque se nos ocurrió que una resonancia de pronto diga algo. Entonces debe estar protocolizado, tenemos criterios de inclusión, de exclusión, la logística definida, teniendo en cuenta que es una prueba que tenemos en Bogotá, pero tenemos trabajadores en todo el país, entonces tenemos que tener la capacidad de moverlos. Les contaba yo que las tipologías han variado y nosotros, nuestro protocolo incluye temas de rehabilitación, incapacidad temporal, reintegro laboral, especialmente cuando el caso se está poniendo difícil por alguna razón. Se nos está yendo la incapacidad más de lo que es, el reintegro está dificultándose. Definitivamente les contaba yo desde ahorita la comunicación. Nosotros hicimos un análisis de por qué pudo fallar la prueba en ejercicios anteriores y la comunicación es clave entre el proveedor y entre quien está solicitando la prueba. Y el manejo que les contaba yo, les decía ahorita, como ser plausibles, ser elásticos, no ser tan rígidos en lo que se está solicitando, diferente la elaboración de la prueba que es estandarizada y que tiene unos protocolos definidos, pero incluso ustedes verán, la prueba tiene unos ciclos y nosotros dentro del piloto que hicimos vimos que no todos los trabajadores terminaban el ciclo y entonces dijimos, bueno, no me dé un informe completo, deme el informe de lo que alcanzó, así no logre sacar conclusiones, pero con eso pudimos realizar bastante trabajo. Ahora él es el que me va a pellizcar. Bueno, entonces en cuanto a la IPS, ¿qué necesitamos de la ARL? Que es el trabajo que hemos venido haciendo con Pablo, y es que efectivamente la comunicación es muy importante. El cumplimiento regulatorio, como ya hemos hablado y tocado en varias slides, pues es vital que la tecnología esté certificada y que los protocolos sean estandarizados. Es importante porque si yo no tengo un protocolo estandarizado, pues todo el mundo lo va a hacer diferente y esa no es la forma de hacer una prueba biomecánica. Que la definición del flujo sea clara. ¿Por qué me está mandando usted al paciente? Necesito que me haga esta prueba para, no sé, PCL. No, porque la incapacidad, ya una incapacidad prolongada. No, porque es que quiero ver funcionalmente cómo está. No, es que lo voy a meter a rehabilitación y quiero ver si ya llegó a su función máxima. No sé. Nos tienen que decir claramente para qué lo remiten. Que la información clínica previa pues sea adecuada. La historia clínica es vital, porque si nos llega un paciente sin historia clínica, pues de verdad que no sabemos qué protocolo montar, ¿no? Es diferente montar un protocolo de mano, un protocolo de cuello, un protocolo lumbar. Entonces necesitamos esa información. Y para la ARL, los informes biomecánicos que sean estructurados y útiles. Entonces, lo que ha hecho que Pablo nos comunique, no, mire, es que realmente este informe a nosotros nos sirve más que sea esto o esto. Si la comunicación es buena, seguramente van a ser muchos más claros los informes y la toma de decisiones. Es distinto que una persona pida un informe y no lo entienda y me esté diciendo desde la ARL, ojo, o sea, el informe está muy técnico y no lo estoy entendiendo. Ok, entonces dentro de lo nuestro tenemos que ajustar para que sea más entendible para el médico que está solicitando estas pruebas. Los tiempos de entrega de los informes que sean oportunos y lo que hemos venido diciendo, que la comunicación con la ARL sea oportuna y que sea efectiva. Muy bien, ahora vamos a dar el paso a los informes porque como veis la clave está ahí. Al final la ARL o las propias juntas lo que reciben es un informe, no reciben una prueba ni reciben otro tipo de data, ¿no? Entonces le hemos pedido a la doctora Catalina que de alguna manera nos haga un análisis relativamente exhaustivo de las partes de un informe. Pues sí, yo les dije que era retador mi ponencia, ¿no? Porque es que ustedes quieran la biomecánica. Bueno, entonces, en el informe lo más importante y lo inicial que se encuentra pues son los datos clínicos del paciente, importante la edad, el sexo, la profesión, la entidad de donde viene remitido y pues la lateralidad. Después de esto vamos a ver pues la definición del caso clínico, qué ha pasado, cuándo fue el accidente, cómo lo encontramos y viene lo más bonito.
que es cómo se informa. Entonces, estos son los informes que ustedes van a tener y se los dividimos de esta manera para que sea un poco más fácil de entender. Siempre que nosotros tenemos un informe que suele pasar, no sé, de las cosas que nosotros no hacemos, pues son difíciles de entender si efectivamente no sé cómo se hace. Por ejemplo, si a mí me llega, no sé, un electroencefalograma, una telemetría, digo como, hoy y yo cómo veo todas estas unidades, ¿verdad? Estos esquemas, pues esto pasa lo mismo con estas pruebas biomecánicas. Si yo no las sé hacer, pues tengo que aprenderlas a leer. Entonces, en la primera parte, vamos a revisar aquí dos informes distintos, uno que es una función conservada y otro que es una función alterada. Entonces, en la funcionalidad, que es lo primero, nos dice cuál es el índice de normalidad del paciente. Entonces, en el primer caso, que es el caso de la derecha, nos dice cuánta capacidad logra el paciente y cuál es su índice de normalidad. Como está en una capacidad mayor de 90, es una funcionalidad conservada, a excepción del que está al lado, que tiene un índice de normalidad de 66, quiere decir que tiene una función alterada. Entonces, eso es lo primero que van a encontrar en el informe. En el segundo párrafo siempre se encuentra cuáles son las pruebas que se le realizaron al paciente. Por ejemplo, en la primera, la prueba que se le hizo fue prueba de levantarse de la silla de ruedas. Esto es un protocolo lumbar, el que estoy leyendo ahorita. Prueba de levantarse de la silla, prueba de levantar peso, prueba de relacionarse en la conducta de la protección, o sea, cómo me comporto cuando me hacen las pruebas de distracción, y que hay menor apoyo en el miembro inferior izquierdo. Eso se hace con las pruebas de las plataformas de fuerza. En el otro lado, que es un protocolo de igual se hace el levantar peso, ese es un protocolo de hombro, de aducción a aducción, las rotaciones, la elevación, la prueba de dolor y el aumento del dolor, si hay levantar o no, si tiene dolor a levantar la carga. Y la otra parte del informe es si este paciente colabora o no colabora. Entonces, si es una función que está preservada, seguramente nos va a salir un esfuerzo compatible que es mínimo o bueno, o como que está compatible con respecto a su prueba en general. Y en la función alterada dice que efectivamente es compatible que el paciente tiene restricción y está haciéndolo con respecto a la posibilidad que él tiene, a excepción de esto. Y este es una prueba de no esfuerzo. Entonces, en el principio también dice cómo está su funcionalidad. Entonces, está excesivamente disminuido con respecto a la normalidad. Eso, no, bueno, efectivamente nos sale algo. Que no es coherente con respecto a los valores de la movilidad, es otro. ¿Qué pruebas se le realizaron? Entonces, no fue registrado con el aumento de peso, que la repetitividad es una repetitividad muy baja, quiere decir que durante las pruebas que se le hacen, porque los protocolos se hacen diferentes pruebas, y se determina si efectivamente entre una y otra prueba está igual o no, así como en una espirometría, pues podemos saber si hay un índice de colaboración. Y en el último párrafo, efectivamente ustedes van a tener una parte en la que se dice que el paciente no se ha realizado esfuerzo compatible con su máximo de posibilidad. Por lo tanto, hay baja repetitividad de los signos y hay incoherencias en la prueba, en las pruebas de distracción y en la prueba de colaboración. Entonces, esto nos da a nosotros como soporte para decir que un paciente efectivamente su prueba no es coherente o tiene un síndrome facticio. Estas son las conclusiones de los tres. Me voy a centrar en la última, que es la que normalmente más les interesa, aunque también pueden tener funciones alteradas sin darse cuenta, como dice el doctor Pablo, darse cuenta entre sí, que los resultados, cuando se obtiene el resultado, pues es débilmente
es débilmente, es que no sé cómo decir bueno, tiene un síndrome facticio, no es coherente con lo que se notó, con lo que realizó, para no decir como dicen en España que es simulador. Sí, Efectivamente, sí, porque ustedes saben que legalmente nosotros tenemos problemas importantes con el lenguaje. Entonces, no van a encontrar en el informe como algo como es incompatible por el índice de repetitividad, es incompatible porque no es coherente entre pruebas. Entonces, eso nos permite decir que el paciente no hizo, a pesar de su funcionalidad, no hizo su máximo esfuerzo. Por si ayuda, en ocasiones hablamos de patrones afisiológicos, por ejemplo. Bueno, No sé si te puede ayudar. Afisiológicos o síndromes facticios, como habíamos dicho, efectivamente, o no colaboradores. Y también van a obtener estas que son las pruebas que nos dan a nosotros la tranquilidad, que son pruebas que primero están los protocolos, que son los protocolos que están en la izquierda. Se explica todo el protocolo, cómo se hizo la prueba, con los sensores, qué movimiento se le hace, cuáles las pruebas de distracción que se realizan, y en las otras los resultados que son propios del paciente, no son resultados que uno pueda poner uno sobre otro, solaparlos con los de otro paciente, esos son propios del paciente. Y están las pruebas que les había dicho entre la normalidad, que son como las vetas más azules, grandes, donde debería permanecer los resultados del paciente, y si están compatibles o no, ustedes pueden rectificarlo visualmente, como cuando ven un laboratorio de marcha o cuando ven una prueba espirométrica. Y abajo están los índices para saber cuánto está la colaboración del paciente, los índices de repetitividad, y poder como tener visualmente lo que se les dijo en las conclusiones. Esto no es manipulable de ninguna manera y es lo que hace que uno tenga la tranquilidad de que efectivamente el paciente pues no se inventó los resultados. Muy bien, muchísimas gracias, Catalina. Has superado el reto con éxito. Y ahora lo que nos queda es conocer la visión de las juntas, porque como comentábamos al inicio de la sesión, estamos ante un paciente gestionado por una ARL que se apoya en una IPS pues, para el tratamiento, para el desarrollo de pruebas complementarias, etcétera. Y en ocasiones llega un momento en el que tenemos que contar también con el apoyo de las juntas pues, para que colaboren en la calificación. Por eso, los informes pues, también tienen que estar preparados y adaptados pues, para que sean de utilidad para estos compañeros. Por esa misma razón, le hemos pedido pues, a los colegas de Coljuntas, y a través de su presidenta, Ligia, pues, que nos colaboren dando feedback sobre cuáles son las oportunidades de este tipo de técnicas y también dónde tendríamos que trabajar pues, para que sean todavía más útiles. Así que Ligia, cuando quieras. Muchísimas gracias, Ignacio. Muy buenas tardes a todos. Sé que esta es una hora un poquito difícil, pero vamos a tratar de integrar todo lo que nos han explicado de la AR Bolívar con la IPS CIREC. Entonces, vamos a ver cuál es la importancia de la prueba biomecánica para la calificación de la pérdida de capacidad laboral en Colombia. ¿Cómo vamos a verificar o cómo vamos a hacer para ver si es importante o no una prueba que no tenemos en nuestro manual de calificación de invalidez, ni tenemos en ninguno de los protocolos de rehabilitación, ni en la resolución 3050, ni aparece en ninguno de estos dos normas jurídicas? Entonces, ¿cuál sería la importancia de una prueba que no está obligada? Porque acá en Colombia desafortunadamente todos hacemos las cosas porque la ley lo dice, somos muy legalistas. Entonces, ¿cómo vamos a ver la importancia de esta prueba? Esta prueba… El verde grande. El verde, ¿no? Sí. Ay, se me…
se me fue. Entonces, ¿qué tiene esta prueba que ustedes acaban de ver? Que tiene datos objetivos sobre la capacidad funcional. Nosotros en la calificación de pérdida de capacidad laboral, ya Ignacio les comentó, soy la presidenta del Coljuntas, pero también trabajo en la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Quindío. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros en una calificación? Necesitamos algo que se llama prueba objetiva, porque eso es lo que nos exige el manual. El manual nosotros tenemos que seguirlo al pie de la letra. El manual no hay oportunidad de que nosotros supongamos, leamos como consideremos, es que yo creo que es, no. Tiene que ser de manera clara todo lo que nos dice y nos exige la prueba objetiva. La biomecánica, esta prueba biomecánica elimina la subjetividad que puede uno tener al hacer una valoración. Por ejemplo, al hacer una valoración instrumental es mucho más fácil que una valoración manual. Me refiero, por ejemplo, a los arcos de movilidad. Ustedes han tenido que tomar a veces la movilidad articular en algunos pacientes o usuarios. ¿Y qué dice el paciente? No me toque porque me lesiona, la doctora me lesionó cuando me movió el brazo, el hombro. Entonces, la ventaja con esta medición instrumental es que ustedes no están manipulando a la persona y se evitan esa demanda. Ya hemos tenido personalmente algunas acusaciones por que se maltrató al paciente. Entonces, esto nos evita que el paciente salga diciendo que fue maltratado y podemos ver la fuerza muscular, aunque no se valora con él o no se califica dentro del decreto 1507, la fuerza muscular no se tiene en cuenta. Cuando hay alteraciones osteomusculares, solamente tenemos en cuenta los arcos de movilidad. Aquí, por ejemplo, ellos evalúan el dolor, pero ya el dolor está incluido dentro de la movilidad articular que se mide. Entonces, también es muy importante esta prueba biomecánica porque la prueba nos permite que sea verificable y que sigue el principio de objetividad del decreto 1507 de 2014. Esto es bien importante. Sin sesgos del paciente o del evaluador. Al hacer la prueba biomecánica, una prueba que permite que se evite más bien la influencia de la actitud del usuario o de la percepción del usuario o paciente, le dicen ustedes, nosotros le decimos usuario porque nosotros no estamos haciendo ningún tratamiento. Entonces, eso permite que la subjetividad del dolor, que la percepción individual que está haciendo el esfuerzo, porque cada persona tiene una percepción individual del esfuerzo que hace. Es que eso es muy pesado para mí, dicen unos, y otros no, eso es muy liviano, eso es muy fácil. Entonces, eso también influencia la prueba y la variable de la prueba. Entonces, al evitar, además, cuando el usuario llega con síndrome facticio o simulando, como dicen en España, cuando es un simulador, entonces el evaluador de todas maneras siente un cierto sesgo, un cierto rechazo en ese caso. Esa prueba la elimina. Apoyo en la valoración de la capacidad laboral. Permite determinar con precisión cuáles son las capacidades residuales que tiene el trabajador. Esto es muy preciso. Y facilita las adaptaciones razonables que se pueden hacer con el trabajador,
las adaptaciones razonables que se pueden hacer en el puesto de trabajo y si realmente esa persona puede hacer un reintegro o hay probabilidades de un reintegro seguro a su labor. ¿Por qué razón? Porque en el título 2 nosotros calificamos el rol laboral. Dentro del rol laboral nosotros determinamos si es una persona que no tiene ninguna alteración en su rol, si tenemos que, y puede reintegrarse al mismo trabajo que hacía, o si tiene una limitación leve, que puede reintegrarse a su misma labor, pero con algunas recomendaciones, no restricciones, recomendaciones. O podemos determinar si es una persona que se puede reintegrar a laborar, pero con algunas restricciones, es diferente recomendación que restricción, o si es una persona que tenemos que cambiar su rol laboral porque la capacidad residual no le permite realizar la labor para la cual fue contratado. Entonces, es muy importante este apoyo que nos da en el título 2 sobre todo. Pues contribuyen, sobre todo en las ARLs, EPS, contribuyen y en las empresas, esto es muy importante porque contribuyen a que ustedes puedan determinar qué reubicación laboral se puede hacer con ese trabajador. ¿Por qué razón es importante? Porque para que haya para que el trabajador que ha tenido una pérdida de capacidad laboral pueda mantener o continuar en la empresa, ¿cómo se llama? Laboral reforzada, estabilidad laboral reforzada, tiene que tener una calificación de pérdida de capacidad laboral porque tiene que tener un porcentaje. Entonces, de acuerdo a ese porcentaje, bueno, eso ya lo ha dicho el Consejo de Estado, ya ha emitido sentencias, entonces esa calificación o esa valoración es la que les permite en las empresas saber si esa persona que tiene que se tiene que hacer una reubicación o reincorporación laboral, pues ya esta es una guía para que lo puedan hacer. Mayor objetividad, bueno, en la evaluación del rol laboral, es importante porque la evidencia que nos aporta esta prueba es muy importante en la parte legal, porque nos va a decir que las capacidades del trabajador y la exigencia del rol es la parte central del decreto 1507. La quinta es el apoyo en la evaluación del esfuerzo o compatible con magnificación de síntomas. Ahorita estaba diciendo la doctora Catalina y el doctor Pablo hablando de síndrome facticio. Nosotros ya tuvimos que ir a los estrados porque se anotó que el paciente o el usuario estaba haciendo tenía un síndrome facticio. Entonces las juntas de calificación no diagnosticamos y al emitir ese concepto de síndrome facticio, ese era un diagnóstico. Entonces todo el dictamen se viene abajo. Entonces son muy importantes estos términos porque podemos demostrar que efectivamente la persona está simulando o haciendo un esfuerzo no compatible, ¿no? Es lo que decimos. Entonces son términos, la terminología también nos permite, esta terminología y nos permite demostrar lo que nosotros estamos diciendo porque son pruebas objetivas, no es lo que me parece, sino lo que realmente está ahí. ¿Qué importancia tiene esta prueba? Pues que se eliminan los sesgos y fortalece la valoración del rol laboral. Ay, ahora cómo me devuelvo. Sí.
Ah, ya. Bueno, ¿qué requerimos nosotros? ¿Cómo voy de tiempo? ¿Grave? Voy durita, entonces vamos a hacerlo más rápido. Los requerimientos de validez. ¿Cuáles son los requerimientos de validez que se requieren para esta prueba? Si a mí me dan más tiempo, pues me quedo acá toda la tarde. Los requerimientos de validez. Algo muy importante para nosotros es que tenga el registro INVIMA. ¿Y por qué es importante? Porque son equipos médicos certificados y eso va a apoyar muchísimo más la aprobación legal en Colombia. También es muy importante la coherencia con la patología, que los resultados sean consistentes clínicamente y validados. Y el impacto jurídico que tiene, porque nosotros somos peritos calificadores, estamos haciendo un peritaje, entonces es importante la validez médica y respaldo pericial. Tenemos claridad de resultados, tenemos datos claros y que son reproducibles, esto es muy importante para la validez, trazabilidad verificable y transparente desde el punto jurídico. Algo que es importante para la validez de esta prueba es que se cuenta con profesionales calificados. Es muy importante que la prueba, creo que ya lo dijo la doctora Catalina, la realiza una fisioterapeuta con experiencia o con en biomecánica, con maestría, la fisiatra también está y el técnico también que la está apoyando. Entonces eso para nosotros es muy bueno porque nosotros pensamos o sabemos que al tener profesionales serios y capacitados, pues no van a permitir que se haga un mal proceso. Esto permite un debido proceso para el trabajador. Hay protocolos estandarizados, se puede reproducir, después de un tiempo se va a reproducir, porque las calificaciones de pérdida de capacidad laboral son una foto, son en el momento que se hace la valoración, es que yo califico. Yo no puedo hacer una calificación retrógrada, yo tengo que calificar en el momento que estoy viendo al paciente. Protocolos estandarizados, ya lo dije, que se puedan comparar internacionalmente, pero tenemos que conocer muchísimo más en Colombia esta prueba. La integración multidisciplinaria es importante porque tiene ese enfoque biopsicosocial del decreto 1507 y nos da muchísima solidez en la calificación de la pérdida de capacidad laboral. Y por último, cumplimiento ético y confidencialidad. Esto es muy importante. La protección de los datos que nos da este programa es muy importante para que la información del paciente cumpla todas las reglas de la habeas data. Algo también muy importante de esta prueba es que es infalible para la simulación. Para la simulación. Siguiente. ¿Cuáles son los requerimientos del informe? Ya vimos los requerimientos de validez, vamos a ver cuáles son los requerimientos de la prueba. Los requerimientos de la prueba, del informe, es que tenga identificación completa. Dentro de la identificación completa nosotros necesitamos también que esté la lateralidad. Si es diestro, si es zurdo,
Los ambidextros a veces tienen que demostrarlo realmente. Que tengan una justificación técnica, este informe tiene una justificación técnica, tienen también que nos describan metodológicamente la prueba, que tenga resultados claros y verificables, que haya análisis de coherencia entre la prueba y la colaboración de la persona y la movilidad obviamente que se quiere buscar o la fuerza muscular, que tenga conclusiones y recomendaciones y que tenga un cumplimiento normativo y ético. Bueno, y ahora nos vamos con los dos casos. Esto sí es lo mejor. ¿Por qué razón? Porque en estos dos casos vamos a tener a Mr. Green, al que necesitamos nosotros revisar qué es lo que le vamos a pedir. Los datos esenciales, no se les olvide, siempre se requiere la tarea que tiene que realizar, o el rol, o la ocupación, o la labor, porque esto es para la calificación de pérdida de capacidad laboral u ocupacional. Tenemos algo muy importante dentro de este, ya no estoy viendo muy bien, pero la parte subrayada… ¿Quieres bajar, acercarte a la pantalla y sí, usas este micro? La parte subrayada, ay, qué pena, bajan los malos y bajan los malos, muchas gracias. Entonces, ¿qué se necesita en el informe que nosotros vamos a ver? Aquí, un accidente laboral del 11 de junio de 2022, en el cual sufre un accidente de trabajo cuando se cae mientras laboraba, bajaba mercancía, que tuvo rotura del manguito rotador, con lesión del supraespinoso completo, y le realizan una cirugía el 15 de abril de 2022. Quiero que ustedes vean que esta valoración se hace casi 2 años después de que la persona sufrió el accidente de trabajo. En esos 2 años, ¿sí?, 2022, y se valora en el 2024, 11 de junio de 2022. Eso es muy importante porque esa persona ha estado recibiendo su fisioterapia, su terapia física. ¿Qué es importante para nosotros? El tipo de lesión, rotura de manguito rotador, lesión de supraespinoso, y cuándo fue la cirugía. Importante los AMAS, porque eso es lo que nosotros vamos a calificar. Flexión 120, extensión 30, abducción 100, aducción 20, rotación interna y externa 40. Dentro del baremo que tenemos, aproximadamente, bueno, la flexión estaría con 1, la extensión 0, la ABD estaría con 1 o 2, doctor. ABD 100, y esa es hasta 180, DD 20, etc. Estos datos son bien importantes para tener en cuenta para nosotros. Y los antecedentes clínicos. Este es un origen de accidente de trabajo. Entonces es muy importante el antecedente clínico porque él tiene deformidad en codo izquierdo, no completa la extensión del mismo. Nosotros tenemos que tratar de hacer todo lo que sea de origen laboral y tratar de apartarlo lo máximo del origen común. El estudio, en el resultado importante, el estudio se corresponde de forma global, índice de normalidad 66, con una capacidad funcional alterada. Entonces sabemos que la persona aquí no está simulando
y la ejecución de los movimientos es lenta, entonces dentro de nuestra calificación tenemos en cuenta esto para el rol laboral y otras áreas ocupacionales. De forma generalizada, lo que puede estar asociado a dolor o a una ejecución controlada del mismo como estrategia protectora. Bueno, eso de estrategia suena como que estuviera mintiendo, ¿no? De pronto cambiar esa palabra de estrategia para Colombia. La conclusión, la capacidad funcional del hombro izquierdo se encuentra alterada, índice de normalidad del 66%, es normal si es igual o superior a 90%. ¿Sí? Gracias. Aspectos positivos de esa calificación de esa prueba, desde el punto de vista de las juntas de calificación y obviamente de las empresas que solicitan esta prueba. Reintegro laboral efectivo y seguro, pronósticos funcionales favorables, colaboración en la prueba biomecánica, capacidad laboral preservada, ratifica la deficiencia real y descarta la simulación y permitió una calificación justa y transparente, que es lo que se pretende siempre en las juntas de calificación. ¿Cuál es la oportunidad de mejora? Hay que hacer un seguimiento a ese dolor crónico, ideal que sea una persona que se tenga con una rehabilitación continua. Hay que hacer una valoración, o pensamos una evaluación biomecánica en ese nuevo rol. No solamente se puede reubicar en otra actividad, sino que se haga también en el nuevo rol y documentación más detallada en el informe, simplemente por lo que les dije de la lateralidad. El siguiente sí va a ser más rápido, que es el informe de Mr. Yellow. Este es un trabajador que efectivamente también tuvo una cirugía del manguito rotador, también tuvo un accidente, pero él ya tenía ganancia secundaria. Él se le hicieron las pruebas y noten la diferencia. En uno era la identificación del proceso en el que está involucrado el movimiento del hombro, pero en este llama la atención que sea exageradamente lento el movimiento, que sea una persona que hace gesticulaciones cuando uno le dice levante el brazo y empieza a levantarlo con la boca, o a pujar, o a hacer una cantidad de actividades que lo hacen a uno pues dudar de realmente esa actividad que tiene, o esa movilidad, perdón, que tiene. Entonces, como necesitamos la prueba objetiva, porque muy probablemente o presuntamente, como se dice hoy en día, es un simulador. Entonces, en esta prueba, el paciente, nos informan que el paciente no ha realizado un esfuerzo compatible con el máximo de sus posibilidades. Siguiente. Y en la conclusión de la prueba nos dice que el paciente ha realizado esfuerzos submáximo o por debajo de sus capacidades y no manifiesta, por tanto, su estado funcional real. Y nos dicen en qué se apoya esta conclusión. Resultado de la valoración biomecánica incoherente entre sí. Cuando se mantiene deliberadamente distraída la atención del paciente, no son coherentes los obtenidos sin distraer su atención. Nosotros podemos hacer lo mismo en el consultorio, decir, se le cae al usuario algo y él se agacha a recogerlo y vea pues, cuál era la columna que traía así, o el hombro. Y el índice de colaboración es compatible con patrón no colaborador del 47%. Entonces esto nos da un apoyo muy grande. Aspecto positivo, identificación clara de las incoherencias por la velocidad, por la fuerza y porque al hacer la distracción de la articulación
Oh, sorpresa, los arcos de movimiento fueron dentro de límites normales. Resultados claros, informando de inconsistencias. Es positivo que hay datos sin sesgo y permitió una calificación justa y transparente. Oportunidad de mejora para la prueba, reforzar la documentación del protocolo biomecánico y los parámetros de comparación para que se pueda utilizar e incluir la lateralidad. Creo que, bueno, reintegro laboral, la importancia biomecánica en el reintegro laboral. Necesidad de objetividad técnica. Este nos permite hacer este reintegro con esta objetividad, herramienta para diferenciar la deficiencia real o la simulación. Apoya el reintegro laboral porque efectivamente nos permite conocer cuáles son las capacidades residuales. La parte jurídica para nosotros es muy importante, fortalecimiento jurídico y normativo, la integración interdisciplinaria para realizar esta valoración y los desafíos de su implementación en nuestro país. ¿Cuál sería el costo? ¿En qué ciudades va a estar? ¿Y quiénes son los principales clientes? Pues realmente las ARLs y los jueces y los abogados que están peleando algún dictamen. Y entonces, ¿cuánto sería la inversión? Porque no podemos aumentar costos al sistema, pero mientras esto se hace, pienso yo, se hace más usable por las personas. Listo. Ahora sí se me fue el tiempo. Muy bien, muchísimas gracias, Ligia, por tu visión. Yo creo que nos ha permitido también entender el contexto de las juntas y qué es lo que necesitan esos informes pues, para que sean estas pruebas realmente útiles para todo el sistema. Estamos llegando al final de la sesión. Como tenemos un tiempito todavía, le iba a pedir a nuestros compañeros de mesa que hagan una brevísima reflexión, pues un poco a modo de resumen de esta sesión, y luego abriremos turno de palabra pues a todos ustedes, pues para también conocer sus impresiones, sus inquietudes y cualquier, por supuesto, propuesta de mejora. Entonces, primero, pues por favor, doctor Pablo, cuando quiera. Bueno, ya está mucho tiempo sentado. Mi reflexión al respecto del uso. Hoy han oído mucho el enfoque de la herramienta hacia la ARL, ¿sí? Y hacia la ARL es porque la ARL es quien la está usando, ¿sí? No porque sea una herramienta para las ARLs. ¿Sí? En cuántas empresas hacemos perfil lipídico, eso ya no es algo que esté destinado únicamente para los pacientes con riesgo cardiovascular en la EPS. Y viendo dentro del público el gran volumen de empresas que hay acá, levanten la mano de nuevo los representantes de empresa. ¿Sí? Todos afiliados a Bolívar, ¿verdad? Entonces, nosotros en la ARL incluso ya iniciamos un ejercicio pues, más como canal que como otra cosa. Ya tenemos una de nuestras empresas que dijo, oiga, yo veo utilidad de esto en algunos pacientes de origen común que yo tengo como trabajadores en mi organización. Sí, ya estuvieron en CIREC, conocieron las instalaciones, vieron todo y emocionados con la prueba porque es una alternativa que existe, pero para saber que nos funciona hay que utilizarla. ¿Sí? Y yo como reflexión final, frente a esta prueba, no estoy ni para recomendarla o para no recomendarla, yo vengo a contar desde mi experiencia. Y como cuando llegó la pandemia del COVID a Colombia y todos los chats de las tías con respecto a las vacunas, ¿no? Entonces, cuando a mí me preguntaban, ya tenían más argumentos del Facebook que yo técnicos de las publicaciones. Entonces, la respuesta que yo les daba es,
pues yo me vacuné. Entonces allá sí, tías, como quieran hacerlo. Entonces yo lo que les puedo decir es, nosotros en Bolívar la utilizamos, es una herramienta que nos ha sido de utilidad, seguimos avanzando en el protocolo y pues ya definitivamente para cada uno es descubrir si es de utilidad o no. Eso sí, hay que conocer la herramienta antes de empezarla a utilizar, porque o si no, lo que terminamos es generando un gasto en lugar de un beneficio. Y antes de darle paso a Catalina, comentaros que en el QR que tenéis en pantalla podréis descargar la presentación, esta misma que hemos compartido aquí, así que a quien le interese, encantados. Bueno, yo como mensaje que les puedo decir, la biomecánica está en todo, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos en la vida diaria en medicina genera un dato y si tenemos ese dato de manera objetiva, pues nos sirve mucho más para la toma de decisión. Es importante que ustedes lo tengan en cuenta y que haya una comunicación entre las ARLs o bueno, el médico prescriptor de la prueba, porque igual esto es un instrumento, ¿no? Como todo, es un laboratorio, es un resultado que me debe servir para algo, no pedirlo porque sí, sino que efectivamente tiene que tener un motivo del por qué lo pido para que este instrumento me pueda servir para lo que yo lo quiero, ¿no? Entonces, si la comunicación entre las instituciones, que veo muchas instituciones con los médicos prescriptores o las ARLs en caso de ustedes con ARL, en mi caso pues de fisiatría y de funcionalidad efectivamente, es saber el por qué, para qué lo quiero y qué me va a llegar. Si yo lo sé leer, pues es mucho más fácil y mucho más útil para que ustedes lo puedan utilizar para lo que se requiere, sea para que revisen para incapacidad laboral, para volver a reintegrar al paciente o para ver funcionalmente cómo está. Si yo quiero hacerle seguimiento a su proceso rehabilitador, hacerlo. En nuestra área pues lo utilizamos ya para muchas cosas, ver gestos deportivos, ver cómo está biomecánicamente una persona para colocación de aplicación de material miorrelajante, pero pues hay muchísimas funciones, así como lo decía Pablo. Esta es la función, pues digamos que mucho más acoplada para lo que ustedes hacen y pues nada, es saber para qué la pido, comunicarme con el que la va a hacer y algo muy importante es que recuerden que lo que yo voy a utilizar como dispositivo médico debe tener INVIMA. Bueno, muchas gracias a Ignacio pues por la invitación, a Pablo, a Catalina y a todos ustedes muchísimas gracias. Tampoco estoy promocionando nada ni mucho menos, pero sí ha sido una prueba que yo he aprendido a entender. Inicialmente yo decía, pero si es una prueba que no está en ningún manual, si no es una prueba que se exija, ¿por qué la vamos a utilizar? Siempre pensamos que es el trabajador el simulador, que el trabajador no quiere ir a laborar, etcétera. Pero desafortunadamente en este país hay ocasiones en que no se hace de pronto la valoración, no se hace una goniometría, no se hace un examen muscular adecuado y entonces ¿a quién estamos afectando? Al trabajador. Entonces, ¿qué me gusta de esta prueba por el trabajador colombiano también? Que es una prueba que no va a tener sesgos, ni sesgo del calificador, ni sesgo del evaluado. Y en la empresa la deben ver como un apoyo y nosotros en las juntas debemos modernizarnos porque ahora vemos que casi todo utiliza la inteligencia artificial y qué bueno sería utilizar una prueba que tenga registro INVIMA, una prueba que tiene validez y no lo que estamos viendo hoy en día, porque hemos recibido algunos análisis de puesto de trabajo en la Junta que dan miedo, que son todos hechos con inteligencia artificial y que realmente
no se conduelen ni del trabajador en unos casos ni de la empresa. Entonces, es importante utilizar la tecnología, pero con unas pruebas validadas. Muchas gracias, Ligia, muchas gracias, Pablo y Catalina. Me he dado cuenta de que he sido el que menos ha trabajado en esta mesa. No sé cómo he conseguido hacerlo, pero he visto que como pasan los años, pues cada vez trabajáis vosotros más que yo. Imagino que eso es que la prueba pues cada vez tiene más sentido para vosotros y requiere pues menos explicaciones técnicas, ¿no? Yo un poco como resumen de lo que hemos hablado hoy, en el contexto de la medicina laboral, la biomecánica se utiliza o aporta, mejor dicho, tres valores fundamentales, ¿no? Por un lado, la justicia, porque de hecho en muchos de los estudios que hemos desarrollado hemos podido concluir que lo que permite es adaptar los recursos que nosotros tenemos a nuestra disposición. El paciente o el trabajador que requiere más recursos pues los va a recibir, y el paciente que ha llegado pues a una meseta funcional o que por contra pues está, como decíamos, realizando un esfuerzo no compatible, pues lo que haremos será cortar los procesos, finalizar los viáticos y otro tipo de recursos que tenemos, ¿no? De manera que lo que nos permite, como digo, es reorganizar esos recursos de una manera más justa. Por otro lado, es cierto que en todos los estudios que hemos desarrollado, la conclusión es que genera ahorros medios. ¿Por qué? Porque, por lo general, ante la duda de ofrecerle menos recursos a un paciente, pues tendemos a ofrecerle más, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando incorporamos una prueba objetiva y no manipulable, lo que nos permite es, como os decía anteriormente, al paciente que no requiere más recursos, pues lo sacamos del sistema. Y al paciente que sí que requiere más recursos, pues enfoquémonoslo en él, ¿no? Y por último, aporta valor añadido, porque no cabe duda que estos contextos, estas situaciones son complejas. No tenemos claro, como comentaba justo ahora mismo Ligia, si es que el trabajador realmente pues, tiene ese daño que nos refiere, si está exagerando. Y es cierto que aportar una prueba sin sesgo por parte del evaluador ni del evaluado, lo que de alguna manera permite es que ese profesional sanitario que tiene que tomar una decisión muy complicada pues tenga más herramientas para ello, ¿no? Luego, ha salido muchas veces, ¿no? Hay que tener cuidado con la tecnología, porque es cierto que el 99% de tecnologías de análisis biomecánico que existen en el mercado son tecnologías diseñadas para la investigación, no para el manejo terapéutico. De manera que hay que asegurar que las tecnologías que estamos utilizando pues cumplen todos los registros sanitarios exigentes en el país en el que estamos trabajando. Por eso, si os fijáis, de parte de todos los participantes ha surgido esta cuestión del registro INVIMA. Y luego otro tema que también me parece muy relevante, y yo creo que lo apuntaba Pablo y también la doctora Catalina, y es el hecho de que la mayoría de unidades que no han funcionado por un problema de gestión. Casi siempre capacitar a los profesionales, una vez te pones a ello, es relativamente sencillo de conseguir. La clave es tener claro qué objetivos buscas con la prueba, que los prescriptores no tengan falsas expectativas, que los prescriptores entiendan la prueba, que la IPS que realice la prueba entienda para qué la está haciendo, qué necesita ese prescriptor, y para ello hay que definir claramente esos procedimientos de los que estábamos hablando antes. Y de hecho, mi sugerencia es que cuando se inicien este tipo de implantaciones empecemos con un grupo relativamente pequeño, como se gestionó en el contexto de CIREC y Bolívar, el que haya un grupo pequeño, un líder de esta iniciativa, y que a través de ese grupo pequeño se haga ese piloto en el que acabemos de encajar las piezas y los engranajes de ese procedimiento, y una vez lo tengamos claro, lo expandamos al resto de la entidad. Y bueno, con esto cerramos nuestra participación. Yo creo que tenemos unos minutitos todavía, así que si os parece bien, vamos a mover el micro y cualquier persona que tenga alguna inquietud. Gracias. Yo quisiera desahogarme. Hay un problema muy complicado, y es que las juntas de invalidez
están recibiendo informes de análisis de puestos de trabajo sin ninguna metodología. Es decir, no está estandarizado definir que usen un Nugicielo o que usen un NAIOS o REVA o RULA o OCRA o cualquier metodología, porque quienes han estudiado salud ocupacional, que muchas veces no son ergónomas, son fisioterapeutas o médicos que tienen una aproximación y hacen cualquier tipo de informe, ni siquiera hacen una descomposición analítica de cargos y labores con una descomposición analítica de cargas laborales en porcentaje de la jornada laboral y tiempo en minutos. Y el análisis tampoco lo lleva a una metodología que lo clasifique como moderado o como crítico. Entonces ahí empieza la falla para que las juntas podamos establecer con base en un análisis de puesto de trabajo coherente, porque muchas veces lo devolvemos. Ninguna ARL hasta la fecha tiene claro, ni Colpensiones ni los fondos, una metodología específica biomecánica, ni tampoco está aprobada por el gobierno. Es decir, los manuales de invalidez en ninguna parte exigen ninguna metodología, la cual sigue siendo muy subjetiva y no cumple parámetros. Gracias. De pronto, mi doc, Pablo, ¿quieres hacer algún comentario? Mi doc, pues uno, para responder al escenario del desahogo, esta prueba no la vayan a aportar para calificación de origen de enfermedad, por favor. No es lo suficientemente útil y creo que estamos en aras en el país, y yo creería que incluso a nivel gobierno, de definir ese tipo de herramientas, ¿sí? Porque nosotros tenemos unas guías, tenemos las GATIS, tenemos, que es como lo que más hay basado en evidencia, que de hecho están hechas para prevención, no están hechas tampoco para calificar origen. Y la calificación de origen la hemos venido jugando a trabajar con las herramientas que mejor nos puedan describir ese puesto de trabajo, y de ahí que no solo un escenario de ARL, sino, como lo decía el doctor, ese fondo de pensiones, EPS, o sea, quien sea que está calificando se está apoyando en eso, y ahorita está entrando la inteligencia artificial, cosa que realmente yo soy hincha de la inteligencia artificial, pero con responsabilidad. Entonces está entrando la inteligencia artificial en ese sancocho en el que todavía no hay como una definición clara. Entonces yo creo que sí es más como un tema de Estado que se tiene que trabajar para tratar de regular. No sé hace cuántos años estamos que ya casito sale el decreto de primera oportunidad. Yo creo que ese es uno que podría ayudar a responder este tipo de situaciones. Por complementar mínimamente lo que comentaba el doctor Pablo, este tipo de pruebas lo que nos permiten es conocer si existe una alteración funcional. Es como una fotografía de ese sujeto en el momento que realizamos la prueba, pero no busca conocer el daño estructural, diagnosticar la patología o conocer el origen de la misma. Para ello existen otras herramientas. Estoy de acuerdo con el doctor que en ocasiones se confunde el análisis de riesgos ergonómico con un profesiograma o con una evaluación de requerimientos de puesto de trabajo, y eso es algo que sí que recomiendo que se trabaje en ello. Nosotros, por ejemplo, en Europa lo que hacemos es definir los requerimientos del puesto de trabajo, definir las capacidades residuales del trabajador a través de las pruebas como las que hemos visto hoy, y luego hacer lo que llamamos un match, es decir, revisar si con las capacidades residuales del puesto, de ese trabajador puede desempeñar su puesto de trabajo, ¿no? En mi caso, lo conocen las amigas que tengo aquí, pues actualmente estoy sufriendo una luxación completa de hombro, pero no he tenido ningún día de baja laboral porque mi trabajo me exige trabajar con el laptop de hombro para abajo, y por tanto, a pesar de que tengo una alteración funcional en estos momentos bastante importante, esa alteración no me impide desarrollar mi puesto de trabajo, ¿no? Y un poco de esto es de lo que se trata en este tipo de
de cuestiones. Y nada, Bertica, cuando quieras. Bueno, con relación a los desahogos, continuemos y que pienso que somos todas las empresas donde encontramos un trabajador que ustedes, los que rehabilitan, los que califican, dicen ya está listo, puede reincorporarse a trabajar. Y llega a la empresa y dice no puedo, no soy capaz, me limito. ¿Qué experiencia tienen desde la ARL o desde la IPS o ustedes fuera del país con relación a esta herramienta o de este instrumento para uno poder decirle al trabajador, mire que sí puede, y con base en eso tomar decisiones y dejarlo donde hemos decidido ubicarlo? Sí, nosotros sí hemos tenido experiencia en ese escenario. Yo te puedo dar un hallazgo que yo creo que nos aplica a todos los que estemos utilizando o no la herramienta. Cuando se hace la prueba, aparece el acompañamiento laboral. Y antes de la prueba a veces no está. Entonces, la prueba sirve para aterrizar ese tipo de capacidades para que cuando estés en el reintegro no te va a dar el detalle de si puede levantar 5 kilos, 7.5, 10, como me decía un médico de una empresa, ¿y por qué no 9.5 o por qué no 10.5? Y es así, esa es la realidad. Entonces, de pronto el ejercicio está más en el acompañamiento que se pueda brindar en los casos que se requiera. Por ahora la hemos utilizado en casos de reintegro difícil. Entonces no te puedo decir que la hayamos masificado en otro escenario y esa es para mí la evidencia. Se acompaña de alguien con ese resultado objetivo. Bueno, dentro de las pruebas tú puedes tener en cuenta que dentro de la realización de la instrumentación de la prueba, por ejemplo, eso que dijo que 5 o 10 kilos, bueno, efectivamente dentro de la prueba en el protocolo está establecido cuánta carga se usó en el paciente de manera distractora para que ustedes puedan decir efectivamente la prueba tuvo un cambio de repetitividad, no sé, después de los 5 kilos. Ok, entonces ¿hasta dónde vamos a llegar? Por eso es que es importante que ustedes conozcan bien cómo es el protocolo que se ha utilizado para poder tener ahí el estándar, ¿no? No como al ojo de usted puede utilizar 7.5, no, o sea, ahí ya se mide en cuántos kilos, 5, 7.5, 10, entonces cuánto le llegó, hasta cuánto llegó y hasta dónde puedo hacer una actividad. Entonces, objetivamente tienes el desempeño funcional del paciente para asimismo hacer un reintegro acorde a lo que el paciente hizo funcionalmente. Yo, por ofrecer el contexto europeo, cuando preguntamos a las aseguradoras sobre la simulación, ¿no?, como lo llamamos allí en Europa, la mayoría de aseguradoras dicen que el índice de simulación es gigantesco, ¿no?, en muchos casos. Cuando hemos hecho estudios para evaluar la cantidad de pacientes simuladores, lo que hemos encontrado es que en nuestras muestras puede haber entre un 4 o 2% hasta un 10-12% de pacientes simuladores. ¿Qué es lo que sí que nos encontramos habitualmente? Pacientes que tienen miedo a la recaída. Es decir, son esos pacientes que refieren mucha incapacidad, pero cuando realizan la prueba, ellos hacen un esfuerzo máximo y lo que aparece es una limitación funcional, pero en ocasiones suficientemente leve como para que puedan desempeñar sus actividades de la vida diaria, actividades deportivas, laborales, etc. Entonces, en muchas ocasiones esta prueba sirve de alguna manera como para convencer a esos trabajadores de que están mejor de lo que ellos creían, porque, repito, la gran mayoría de los pacientes se quieren curar, que se quieren reintegrar, quieren volver a su vida anterior. Es cierto que también tenemos el otro colectivo y entonces en muchas ocasiones estas pruebas sirven para ello. Luego, por otro lado, apuntaba la doctora Catalina, en el momento que identificamos déficits funcionales, también podemos plantear, teniéndolos claros, qué adaptaciones en el puesto de trabajo se podrían desarrollar para complementar esos déficits funcionales y que el reintegro de ese trabajador pues sea, vamos a decirlo así, lo más suave posible.